Bienvenido una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Hoy vamos a realizar una pequeña API con Node.js, con Node y MySQL. Para poder seguir este tutorial necesitarás tener instalado Node.js, que lo puedes instalar desde la página web oficial nodejs.org. También necesitarás tener instalado algún cliente de administrador de base de datos, puede ser LAMP, dependiendo de tu sistema operativo, o incluso MAMP para Mac también lo puedes utilizar. Yo en mi caso voy a utilizar este que se llama SQL Pro. Es bastante sencillo de utilizar y fácil. Y también necesitaremos utilizar Postman para probar nuestros endpoints de nuestra API. Puedes instalar Postman a través del dominio postman.com y seguir las instrucciones de instalación. Si no sabes bien cómo instalar Postman o cómo funciona, si vas a nuestro canal, a la página principal, y buscas aquí en este buscador Postman, tenemos dos tutoriales donde enseñamos cómo inicializar con Postman, incluso cómo hacer un testing de nuestra API con Postman. Vamos a abrir nuestra terminal. Y aquí con el comando npm init -y vamos a presionar enter. Esto nos generará un pequeño package.json. Vamos también a abrir esto en el Visual Studio Code. Bien, y esta API será muy sencilla. Lo que vamos a hacer será crear un pequeño fichero llamado app.js para que nos sirva de API. Lo vamos a hacer lo más básico y sencillo posible para que tú, si estás empezando en este mundo, lo puedas seguir de manera muy fácil. Voy a cambiar aquí en el main este fichero que es index.js, lo vamos a llamar app.js y vamos a crear este fichero, app.js. Muy bien, ya tenemos nuestro fichero. Para interactuar con nuestra base de datos de MySQL necesitamos instalar una dependencia. Esa dependencia se llama MySQL y la podemos instalar a través de este comando npm i mysql. Y si lees un poco la documentación verás que con este package podemos interactuar con nuestra base de datos, le podemos pasar queries. Aquí hay un ejemplo de cómo se realiza la conexión. Aquí en el método query le pasaríamos la query. Y en base a la query que estemos pasando, en algunas ocasiones tendremos que pasar un parámetro u otro, la función de callback, etcétera, etcétera. Yo creo que es bastante fácil de utilizar este package. Te recomiendo que que leas un poco la documentación. Yo dejaré todos los enlaces requeridos en la descripción de este video para que sea más fácil para ti acceder a ellos. Vamos a instalar este package entonces, tal y como hemos dicho. Volvemos hacia nuestra terminal. Vamos a limpiar un momento esto. Y el comando es npm i mysql. Presionamos enter. También, lógicamente, necesitaremos instalar Express como dependencia. npm i. Vamos a poner el -d porque es una dependencia de dev dependency, de desarrollo. El nombre es Express. Y también yo quiero que instalemos Nodemon, que es una aplicación que nos va a ayudar a reiniciar nuestro server y no tendremos que estar deteniendo e iniciando nuevamente. Presionamos Enter. Una vez finalizado todo esto, volvamos hacia nuestro código. Y aquí en el package.json que tenemos por aquí, fíjate que en la dev dependencies tenemos nuestros dos packages, Express para nuestro servidor y Nodemon para que reinicie el servidor. De hecho, este package de MySQL también lo podríamos instalar como una dev dependency, pero bueno, ningún problema, lo podemos mover, incluso vamos a moverlo por aquí y esto lo eliminaríamos. Bien, quedaría así. En cuanto a dependencias, ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vamos a empezar a trabajar con nuestra API. Vamos al fichero app.js que tenemos por aquí y lo primero que vamos a hacer es requerir o importar Express. Express va a ser igual, require Express. Muy bien. También necesitamos nuestro MySQL. Lo vamos a hacer todo en un solo fichero, porque no quiero complicarlo, tal y como dije en la introducción, pero realmente
Podríamos tener las rutas en un fichero separado y demás. La configuración de MySQL también en otro fichero de configuración. Pero ahora me quiero mantener lo más simple posible. Bien, tenemos nuestras dos primeras dependencias. Necesitamos instalar realmente otra dependencia, que será el body parser. No sé si hacerlo todo ahora, pero bueno, sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar con este fichero y luego instalamos body parser. Esto será body parser y requerimos body-parser. Una constante para nuestro puerto. Esto no lo vamos a deployar en ningún servicio, pero en caso de que quisieras llevarlo a Heroku o a cualquier otro servicio de hosting, yo voy a hacer esto. Process.env port. Y en caso de que no esté en producción, que sea desarrollo local, como estamos haciendo ahora, lo vamos a tener en el puerto 3050. Bien, esto está bien. Ahora hacemos una constante que se llamará app y obtenemos una instancia de Express. Recuerda que tenemos que instalar esta dependencia. Enseguida iremos a ello. Pero vamos a continuar trabajando con esto. Ok, vamos a utilizar el app use. Y a esto le pasamos body parser.json. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a trabajar con la configuración del MySQL. Si volvemos a la documentación del package, por aquí, fíjate que esto lo hemos hecho ya, hemos requerido MySQL. Y luego a continuación se crea una variable que se llama conexión, o tú le puedes llamar como quieras, y a través del método createConnection se le pasa un objeto con la configuración de nuestro servidor, que es el host, el user, el password y el nombre de la base de datos. Vamos allá. Volvemos aquí. Vamos a poner un pequeño comentario, que esto es MySQL. Creamos nuestra variable conexión por aquí, o connection. Y esta variable vamos a utilizar el MySQL.createConnection. Esto es un método el cual recibe un objeto de opciones. Aquí. Lo primero es el host, localhost. Lo siguiente es el user. Nuestro user es, o mi user es root. El password. Mi password es root, pass. Y por último el nombre de la base de datos. Base de datos que aún no hemos creado. Vamos a ponerle node 20-mysql. Y aquí está. Bien, esto si lo arrancáramos ahora tendríamos el problema de que nuestra base de datos no existe. Así que tenemos que controlarlo. Pero vamos bien. Vamos a hacer una cosa. Hay un método que es el método connect dentro de esta instancia que tenemos aquí. Vamos a ponerlo por aquí debajo. Vamos a decir check connect. Decimos connection.connect. Y esto tiene un error. Función de flecha por aquí. Y en caso de que tengamos algún error, si error existe, pues sencillamente lanzaremos el error. Vamos a hacer un throw error. Throw error. Y si todo va bien, pues un mensajito en la consola que diga que la conexión a la base de datos ha ido bien, o database server running, por ejemplo. Ok. Eso en caso de que nos conectemos de manera correcta. Si hay un error, lanzará este error, o de lo contrario, vendrá aquí a este console log. Ok, ¿qué debemos hacer? Pues ahora vamos a hacer el app listen. Vamos a pasar el puerto al cual nos queremos conectar, que es una variable que hemos creado antes, y una función de flecha aquí a modo de callback, que tendrá, de hecho esto puede ir en una sola línea porque no vamos a decir más que un console log, y utilizamos backstick por aquí y decimos server running on port
y pasamos el número de nuestro puerto, que es la variable port. Guardamos, ya lo tenemos listo. Ok, sabemos que esto va a fallar porque no tenemos ninguna base de datos con este nombre, o por lo menos yo no tengo ninguna. Volvamos a la terminal, hacemos un clear. Yo estoy en la raíz de mi proyecto, como puedes ver, y sencillamente, si ejecuto nodemon, también podría ejecutar node y un punto, pero si ejecuto node y un punto, el servidor tendré que detenerlo cuando haga un cambio y volver a arrancarlo. Yo no quiero hacer eso. Voy a utilizar esa dependencia por eso. Presiono Enter y pues, bueno, hay dos errores. Primero, que nos falta instalar la dependencia. Yo creo que deberíamos hacer eso. npm i body-parser y presionamos Enter. Con este pequeño package nos aseguraremos de poder recibir la información que nos enviarán desde nuestro front o en el caso nuestro desde Postman. Una vez tenemos esto, volvemos a ejecutar el comando nodemon, presionamos Enter y esto nos vuelve a dar un error. Is not a function. Body parser is not a function. A ver, vamos a buscar aquí, bueno, de hecho en la misma página de npm que tenemos abierta aquí. Esto es body-parser. Es esta. Instalamos bien, eso lo hemos hecho. Eso también lo hemos hecho. Y pam. Ok, aquí hay un ejemplo. Hemos hecho esto. Y sencillamente usamos esto, el appUseBodyParser.json y es un método. Volvemos a nuestro ejemplo. appUseBodyParser. Aquí está el error. Perdón. Ok, ready. Inicializar todo esto. Nodemon. Enter. Y bien, ahora sí. Ese es el error que yo esperaba. Y es que esta base de datos él no la conoce. Lógicamente la base de datos no existe aún. Así que vamos a crear esta base de datos. Dependiendo del cliente que estés utilizando de administrador de base de datos, pues será de una manera u otra. Si estás utilizando LAMP, si estás utilizando MAMP, o incluso si lo quieres hacer desde la consola, si tienes el conocimiento necesario de ejecutar el comando de MySQL y crear la base de datos desde la consola. Yo en mi caso iré a mi aplicación, que es SQL Pro, y voy a crear una base de datos. Sencillamente vengo aquí, le digo añadir una base de datos, me pregunta por el nombre. Hemos dicho que esto era node 20-mysql. Enter. Bien, ya tengo la base de datos creada. Y si volvemos hacia nuestra aplicación, ya no tenemos ningún error y me dice que mi aplicación está ejecutándose en el puerto 3050 y que el servidor de base de datos está ejecutándose. Bien, volvamos hacia nuestro código y yo creo que deberíamos empezar a crear el primer endpoint, porque si vamos al navegador y hacemos un localhost puerto 3050, no hay nada. Así que vamos a crear una ruta para este endpoint. Volvamos hacia el código y por aquí debajo, bueno, por aquí, vamos a tener un espacio y vamos a tener las rutas por aquí. Utilizamos la instancia de nuestra app, el verbo que queremos utilizar, que es el verbo get, la ruta, que será el home path de nuestra aplicación, y el callback. Aquí viene el request y viene el response. Estos dos parámetros. El response, vamos a decir send welcome to my API. Bien, guardamos. Si volvemos hacia nuestro navegador y actualizamos, tenemos esta respuesta. Ok, los navegadores solamente funcionan con el verbo get, con lo cual para poder crear un cliente, que es lo que vamos a hacer a continuación, no podremos utilizar el navegador. Así que para probar este endpoint está bien. Yo de hecho voy ya a ir a Postman. Vamos a ir a Postman, que lo tengo por aquí. Y voy a utilizar a http localhost 2.5030. Hago clic en send.
y aquí tengo mi mensaje. Muy bien. De ahora en adelante, todos los endpoints que creemos lo vamos a probar aquí en Postman, porque no todos se pueden probar en el navegador, como he dicho antes. Volvamos hacia nuestro código. Muy bien, pues vamos a empezar a trabajar con nuestros endpoints. Lo que vamos a simular es una pequeña aplicación de clientes donde podremos crear un cliente, podremos recuperar un cliente por su ID, podemos listar todos los clientes, añadir un nuevo cliente, modificar un cliente y borrar un cliente. Lo que viene a ser un CRUD de toda la vida de Dios. Entonces, primer endpoint que debemos crear, pues yo creo que será el listado de todos los clientes. Comentario por aquí. All customers. Y esto será un poco repetitivo en cuanto a esta parte, porque esto será app-get, el endpoint que queremos utilizar. Lo suyo sería, podemos llamarle aquí all, o como tú quieras llamarle. Yo le llamaré customers. Con mi callback. Este callback también tendrá un request y un response. Y aquí dentro de este callback, por ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Res send list of customers. Esto será lo primero. Siguiente. Bien, el siguiente será app.post. Fíjate que aquí cambio el verbo, post. La ruta, lo que quieras, puede ser new o puede ser add. Yo pondré add. La función de flecha también, que será nuestro callback, con los dos mismos parámetros. ¿Qué vamos a devolver aquí? Send. Pues aquí diremos que un nuevo cliente, new customer. Seguimos. Ya podemos leer, podemos crear uno nuevo. Lo siguiente será el update. Update. Yo creo que la URL será update. Aquí hay algo diferente, como puedes ver. Vamos a crear esto primero y ahora voy a explicar esa parte. Función de flecha por aquí. Devolveremos un mensaje que diga update customer. Aquí fíjate que no solamente pongo la URL, sino que también voy a recibir un parámetro que será el ID o el ID del cliente que queremos recuperar. Así que nada más por aquí. Siguiente cliente. Perdón, esto no es update, esto es put. Perdón. App.delete. La ruta del cliente o la ruta, el endpoint realmente, el nombre. Aquí también vamos a utilizar parámetros para saber qué cliente queremos eliminar. Recibiremos request, recibiremos response. Función de flecha, modo de callback. Y esto será el send delete customer. Muy bien. Tenemos todos los endpoints que vamos a necesitar y lo podemos demostrar en Postman. Vamos allá. De hecho, nos falta uno. Nos falta el recuperar un cliente por ID. Vamos a duplicar el primero. Y esto puede ser en plural. De hecho, según las buenas prácticas, debe ser plural, aunque sea un solo cliente. Y también recibiremos el ID. Y esto es get customer by ID. Muy bien, están todos nuestros métodos. Vamos a probar cada uno de estos métodos desde Postman. El primero será customers, así que volvamos a Postman. Aquí tenemos el que recibe el get, que da la bienvenida. Lo vamos a dejar aquí. Voy a abrir otra pestaña de Postman. Vamos a copiar un momento esto para ahorrar tiempo. /customers. Presionamos Enter o Send. Y aquí tenemos el listado de nuestros clientes. Si yo duplico este tab y digo customer /12, send customer por ID. Genial. El siguiente método que vamos a probar, voy a copiar esto.
Ten en cuenta una cosa, que aquí el verbo lo debes modificar a post, pegamos la URL y hemos dicho que esto es add, si no recuerdo mal. Enviamos, nuevo customer, genial, abrimos otra pestaña, pegamos la URL y hemos dicho que es update barra y un número, pondré el 22, el verbo es put, enviamos, update customer y solo nos resta uno, que es el método delete, que vamos a tener delete barra un número cualquiera, cambiamos el verbo, enviamos y aquí tenemos el resultado, que incluso está mal escrito, customer. Bien, pero nuestra API funciona de momento de manera correcta, hasta donde lo queremos, así que es tiempo de que empecemos a trabajar en sí con nuestra API. Crearemos quizás primero una tabla en la base de datos y a partir de ahí empezaremos a crear o a darle funcionalidad a estos endpoints. Vamos a crear la tabla Customers en nuestro administrador de base de datos. No sé el que tengas tú. Estoy seguro que si ya tienes instalado algún administrador de base de datos, sabrás cómo crear una nueva tabla. En mi caso yo me tengo que dirigir a esta parte inferior, a esta pequeña barra que tengo aquí, y me pregunta el nombre de mi tabla, que hemos dicho que se llamará Customers. Presionamos Add. Y ahora tengo que decir los nombres de mis campos. Nos vamos a mantener muy sencillos. Yo voy a añadir name por aquí, que será de tipo varchar. Quizás un length de 150, pero da igual. Y el siguiente campo que voy a crear es city, también varchar, y podemos poner 100. Ya tengo mi tabla creada, ya no necesitaré venir más por aquí de momento. Volvamos hacia nuestro código para empezar a trabajar con las peticiones, con las rutas. Empezaremos con la primera, con la que nos va a devolver el listado de clientes. Hagamos lo siguiente, vamos a poner esto por aquí debajo y nos centraremos aquí. Vamos a crear una constante por aquí que sea SQL y a esto le pasaremos el select all from nuestra tabla que se llama customers. Bien. Ahora, con la variable que tenemos creada de la dependencia de MySQL, que la tenemos aquí creada, podemos acceder a un método que es el query. Y a este método le pasaremos primero nuestro query y a continuación la función de callback. Vamos a pasar una función de flecha por aquí. Esa función nos va a devolver error o el resultado de la operación, de la query realmente. Bien, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes aquí, que si existe error, de hecho para mantenernos un poquito más vamos a poner error, aquí error, bien. Si existe un error, ¿qué haremos? Un throw del error. Lanzaremos el error. Entonces vamos a controlar aquí si el resultado, result.length, gth, si es mayor a 0, significa que se ha podido recuperar resultados. Lo que vamos a hacer es un res.json y enviaremos resultados. De lo contrario, en caso de que no haya ningún resultado, vamos a enviar res.send y decimos no tenemos resultado. No result. Ok, guardamos esto y vamos a probar. En la base de datos no tenemos de momento ningún registro creado, con lo cual deberíamos obtener esto. Volvamos a Postman, a nuestra primera pestaña, perdón, a la segunda, porque la primera ya sabes que devuelve este get de welcome. Aquí, en el método get que tenemos, donde atacamos el customers, el listado de clientes, enviamos y nos da un error. Vamos a ver en la consola que tenemos. No. ¿Quién nos set headers? Nosotros no estamos seteando headers. Ok, vamos a revisar en nuestro código.
Y yo creo que el problema está aquí porque esto que tenemos aquí no debería estar aquí. Perdón. Vamos a ver. Volvamos a probar aquí. Bueno, asegurémonos de que el servidor está ejecutándose nuevamente. Como has podido ver, Nodemon ha reiniciado. Estamos aquí. Correcto. Volvamos a Postman. Enviamos. Y ahora sí. Bien, perdón. Ok, no tenemos result, lo cual es correcto porque no tenemos ningún cliente en nuestra base de datos. Si, por ejemplo, quisiéramos crear manualmente un usuario, volvamos hacia nuestro cliente de administrador de base de datos. Yo voy por aquí y tengo que añadir un nuevo cliente. Esto lo dejo así. Vamos a poner un 1 por aquí. El nombre será Dominicode y la ciudad será Madrid. Genial, tengo un cliente. Volvamos hacia Postman. Enviamos la consulta y como puedes ver aquí estoy recibiendo ya un array con formato JSON con la data de mi API. El primer endpoint funciona de manera correcta. Ya no hace falta que creemos de manera manual el resto de clientes porque tenemos un método en nuestro código, que es uno que está por aquí debajo, con el cual vamos a crear algún que otro cliente. Bien, el siguiente, vamos a ir ya un poquito más deprisa porque el funcionamiento será prácticamente el mismo para esto. No tendremos que hacer muchos cambios más. Vamos a atacar el recuperar un cliente por ID. Así que vamos a hacer lo siguiente. Esto, para que no nos pase lo que nos acaba de pasar, lo vamos a eliminar y nos concentraremos en nuestro método. Bien, ¿qué tendremos aquí? Una constante, al cual vamos a hacer un destructuring y aquí desde la request vamos a recibir params. En params vienen todos los parámetros, entre ellos uno que se llama ID, que es el que yo voy a almacenar aquí. Y ahora voy a trabajar con mi SQL, que será igual a abro backstick, porque aquí quiero hacer una concatenación. Esto es select all from la tabla customers where ID sea igual a el ID que tenemos aquí, a esta variable. Muy bien. Esto será ID, punto y coma. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ganar un poco de tiempo y copiaremos todo este connection que tenemos aquí y lo traeremos aquí. Aquí también tendremos error, tendremos el resultado será uno solo, no pueden ser más de uno porque estamos filtrando por ID, así que vamos a modificar esto. Result, aquí está. En caso de que haya error, enviamos o lanzamos el error. Si hay más de uno, pues enviamos el resultado, de lo contrario, no result. Bien, guardamos. Solamente tenemos un usuario en nuestra base de datos, con lo cual debemos usar el ID número 1, porque no tenemos más. Hacemos clic en enviar y aquí está Dominicode. Genial, lo recuperamos por ID. Si ponemos un ID 13, enviamos, no result. Volvamos al código. Añadir uno nuevo. Añadir uno nuevo, pues vamos a hacer por aquí. Dar un poco de espacio. La constante será SQL igual a insert into, el nombre de nuestra tabla, que es customer, set, y al final ponemos un signo de interrogación. Ahora, vamos a crear un pequeño objeto. Podemos decir que esto se llame customer object. Y a este object le vamos a pasar el nombre. Y esto viene desde name, requestBody.name. Para esto nos sirve la dependencia que instalamos del body parser. Y también el city, request.body.city. Esto es una coma, no un punto y coma. Bien, este es el objeto que estamos formando con la información que nos viene desde el frontend. Ahora veremos. Y a continuación, pues el connection.query. Le pasamos el SQL, el query, y también como segundo parámetro le pasaremos el customer object que queremos guardar en la base de datos.
Lo mismo, pues podemos obtener un error. Si hay algún error, esto es error. Si hay algún error, pues haremos un throw de este error. De lo contrario, podemos enviar send customer created. Guardamos. Vamos a intentar guardar nuestro primer cliente. Vámonos hacia Postman. Vamos a nuestro método post que tenemos aquí. La ruta es localhost 2.3050/add. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. En el body, clicamos en body en Postman, decimos row y se habilita esta opción aquí donde vamos a decir que vamos a enviar un JSON. Esto es un JSON y este JSON pues será name. Podemos decir Alberto, segundo parámetro es ciudad y vamos a decir Barcelona. El ID lo hace de manera automática nuestra base de datos porque es autoincremental el campo ID, así que no tenemos que hacer nada. Este es el objeto que vamos a enviar, hacemos clic en Send y me dice que el cliente se ha creado correctamente. Si yo quiero comprobar si esto es cierto, vamos a nuestra segunda llamada, que es el get the customers, y aquí debería aparecer el segundo cliente creado. Enviamos y correcto, aquí está, con el ID 2, Alberto, Barcelona. Bien, el siguiente endpoint que tenemos por aquí abajo es el de modificar un cliente. Vamos a eliminar esto porque antes nos dio problemas. Vamos allá. Vamos a recuperar el ID de nuestro cliente aquí. Esto lo podemos hacer un destructuring, tal y como hicimos antes. Y esto es request params. Necesitamos de aquí el name y la ciudad. Esto viene en nuestro request.body. La constante de la SQL. Abrimos backstick y decimos update la tabla customers set. En el campo name yo directamente voy a sobreescribir los dos campos. Aquí si tú solamente quisieras enviar un campo tendrías que empezar a controlar esto, pero yo, como te he dicho, me voy a mantener en algo muy básico y voy directamente a sobreescribir los dos nombres. Con lo cual, si yo desde el frontend envío el nombre, por ejemplo, vacío y solamente modifico la ciudad, el nombre en mi base de datos quedará en blanco. Esa es tu tarea. Bien, la variable nombre, pero esto debe ir entre comillas simples, una coma, el segundo campo que es ciudad, city, también debe ir entre comillas simples. Y a continuación, el where. Buscamos por ID, hemos dicho. Y aquí le pasaremos el ID que tenemos aquí. Esto es. Entonces, ahora tenemos que trabajar con el connection. Vamos a copiar el connection del add, que será muy parecido. Este que tenemos aquí. Lo pegamos aquí. Esto nos recibirá el parámetro de object. Lo eliminamos, sencillamente le pasamos el SQL, el error, en caso de que haya algún error lo lanzamos y si todo ha ido bien decimos que el cliente se ha updated. Bien, vamos allá, volvamos hacia Postman, tenemos dos clientes, vamos a modificar la ciudad del cliente con el ID 1, para ello me dirijo al put que tengo aquí, a la pestaña de put, localhost 3050/update y el ID. Vamos a poner el ID 1, hemos dicho. Send. Y me dice que el usuario se ha modificado. Si yo vuelvo aquí, ya verás lo que ha pasado. Pues esto ha llegado a undefined, por lo cual ha fracasado el update que quería hacer de mi cliente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar un momento esto y volvemos al put. Aquí tenemos que hacer lo mismo, vamos al body, vamos al row, vamos aquí al JSON y vamos a enviar nuestro JSON.
Hemos dicho que el usuario se seguirá llamando el cliente Dominicode, pero la ciudad cambiará. Ahora esta ciudad es una ciudad llamada Sevilla. Enviamos. Me dice que el usuario se ha modificado. Vamos a comprobar si esto es cierto. Y aquí está, Dominicode ahora está en la ciudad de Sevilla. Bien, nuestro método update funciona. Así que vamos con el último método, que es el método delete. Volvemos a nuestro código. Aquí tenemos nuestro delete. Vamos por aquí. Más o menos es lo mismo. La constante del ID. Desestructuramos. Esto viene dentro de params. Necesitamos crear la consulta del SQL. Abrimos Backstick y decimos delete from customers, donde el ID sea igual al ID que tenemos aquí. ID. Genial. ¿Qué haremos? Pues esta parte de aquí de la conexión la podemos copiar, la podemos pegar por aquí debajo porque es prácticamente lo mismo, es muy repetitivo. Y recibiremos el error. En caso de que haya error, pues enviaremos esto. Y en caso de que el cliente haya sido eliminado, pues diremos que el cliente ha sido eliminado. Nada más. Guardamos y vamos a probar. Volvamos hacia Postman. Tenemos dos clientes de momento. Vamos a crear uno nuevo. Aquí en el post. Vamos a decir que se llama Postman y que está en la ciudad de Barcelona. Enviamos. Customer creado. Vamos a comprobar si es cierto que se ha creado. Aquí tenemos 3. Y por último, para probar el ID, perdón, para probar el método delete, voy a decir que me elimine el cliente 3. Envío. Dice que me lo ha eliminado. Si compruebo el listado de mis clientes, aquí puedo ver que tengo solamente 2 clientes. Bien, volvamos un momento a nuestro código. Como puedes ver, este es todo el código que tenemos para nuestra API. Faltan muchas cosas por hacer. Igual, por ejemplo, para el update o el delete nos deberíamos asegurar de que ese ID exista para poder eliminar ese cliente o para poder hacer el update. Asegurarnos de que esto no llegue undefined, tal y como nos pasó, etcétera, etcétera. Pero es lo que quiero brindarte hasta aquí. Yo creo que este es un buen punto de partida para que continúes trabajando con tu API, con Node y con MySQL, si lo deseas. Así. Bien, recuerda suscribirte a nuestro canal, recuerda comentar, que no te cuesta nada. Si tienes alguna petición de algún proyecto que podamos hacer de manera relativamente fácil, o más que fácil, que no sea muy extenso, coméntalo aquí y trataremos de hacerlo. Y también dale el botoncito de like, que tampoco te cuesta nada. Un saludo, hasta la próxima.